Perfecto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy con el módulo Historia. Hoy tenemos un invitado de lujo. Antes de comenzar, como siempre, les recordamos las reglas de la sesión. Silenciar su micrófono, cerrar su video y escribir sus preguntas en el chat. Súper importante la participación de ustedes para que sea una sesión bastante interactiva. Ahora les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Perfecto. Yo estoy igual que Lito, no me deja, ¿cómo se llama? Ponerlo, aquí está, ahora sí, en presentación. Perfecto. Bueno, nuestra sesión del día de hoy, que también es un webinar, se llama Internet en El Salvador, presente y futuro. Consideramos un tema bastante interesante e importante para nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, como un ejemplo de todo ese sistema de gobernanza de Internet que que está llevando el hermano país de la mano de Lito Ibarra, que es nuestro invitado de hoy, quien es considerado el padre del Internet en El Salvador. Entonces, con ustedes, sin más preámbulos, Lito, te damos la bienvenida. Gracias nuevamente por estar con nosotros, un colaborador asiduo nuestro. Eh, y pues aquí te dejo el escenario para ti y para que compartas con los alumnos todos tus conocimientos. De acuerdo, muchas gracias Lilian. Un saludo Lilian, Alfredo, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto y un honor participar en la escuela y me da gusto ver la asistencia pues saber que también nos están sintonizando, digamos, en Cuba y esto va a quedar grabado para que alguien más lo revise más adelante por temas de horarios y estas cosas, o sea, hay que repasar. Bien, yo voy a conversar un poco sobre la evolución, la historia de Internet en El Salvador y la sorpresita que dijo Lilian, la voy a revelar al final, hacia el final. Espero que sea de su agrado, porque mía sí lo es, sí, sí lo ha sido. Pero bueno, quiero entonces comenzar a compartir mi presentación para seguir eso. Pero les decía que lo que pretendo cubrir es un poco lo que hicimos en su momento, lo que hice yo para conectar a nuestro país, El Salvador, a Internet y cómo después también empecé a trabajar en varios organismos relacionados con Internet, tanto en nuestra región Latinoamérica, incluso fui cofundador de algunos de ellos, estoy en la directiva del GOTROS, todos vinculados a la administración, llamémosle de Internet, de la región y también he tenido el honor y el gusto de ser parte del directorio de ICANN también. Entonces, ya lo vamos a ir mencionando, pero todo eso, por supuesto, le da a uno una cierta visión que espero poder compartir con ustedes y si hay preguntas, pues también con gusto. Alfredo, Lilian, me hacen el favor de, como aquí ya no voy tal vez sí, tal vez sí veo manos, pero igual ustedes o si hay preguntas en el chat, me las van diciendo en el momento que ocurran, para como dijeron ustedes mismos, hacerla más interactiva. Vamos a ver si esto camina. Ok, ahí está. Bien, ese soy yo, Lito Ibarra, de El Salvador. Aquí he vivido toda mi vida en El Salvador, desde aquí hago lo que hago y pues también viajo. Esta caricatura es por un pintor uruguayo y fue cuando terminé mis primeros 9 años en el directorio de la CNIC. Ahora estoy de vuelta, pero bueno, esa fue una manera de despedida, digamos. Pero bueno, vamos para atrás en la historia, muy rapidito. Em, en el caso nuestro en El Salvador y en mi caso personal, para mí esto comenzó en 1993. Es probable, como no lo veo, es probable que algunos no habían ni nacido en ese entonces, si hay muy jóvenes aquí, pero en ese momento asistí por invitación de la OEA
a un taller sobre TCP/IP en la Universidad de Costa Rica. Costa Rica fue el primer país en nuestra región centroamericana que se conectó a Internet y ocurrió durante esos días en que se dio este taller. Eh, Cuando yo volví, bueno, el taller era sobre TCP/IP, saben que esta es la base tecnológica de Internet, yo soy ingeniero, y antes de ese taller, pues no había escuchado mayor cosa de la tecnología de Internet. Entonces, cuando volví, tenía el propósito de que nuestro país, El Salvador, se conectara a Internet y empecé a hacer investigación sobre TCP/IP y cómo gestionar los recursos básicos. En ese camino, pues conocí, me tocó conversar con John Postel, que falleció unos cuantos años después, con 1997 por ahí. Pero tuve la bendición, la fortuna de que John Postel me delegara los recursos, dos de los recursos más importantes para que Internet funcione. Estos son los nombres de dominio y las direcciones IP. Entonces recibí un bloque de direcciones IP y la administración de los nombres de dominio .sb, que como saben es el código que por el estándar internacional ISO 3166 le corresponde a mi país, El Salvador. Cada uno de nuestros países, todos los que estamos aquí, tiene un código de dos letras que lo representa por un estándar internacional que no tiene en su origen nada que ver con Internet. John Postel, que fue el que pensó esto, muy inteligentemente, prefirió referirse a un estándar internacional establecido por la ISO eh, previamente a la existencia de Internet, que determinaba esas dos y tres letras. También hay un conjunto de tres letras y una tabla de tres letras para cada uno de nuestros países. Y son países y territorios en el mundo. Y de hecho Internet, y esto ya va teniendo que ver con lo que se enseña en este curso, Internet sigue ese estándar. Si un territorio nuevo surge, porque digamos en algún continente hay un país que se parte en dos, por decirlo de algo, y ha sucedido, por supuesto, o desaparece por la razón que sea, los estándares se mueven de acuerdo a eso. Se crean otras dos letras para ese nuevo territorio. Internet, la gestión de Internet, la administración de Internet de los nombres de dominio, se sigue a esos estándares. Estoy hablando específicamente de nombres de dominio de código de país, Country Code Top Level Domain, CCTLDs. Como saben, hay otra gran familia de dominios de nivel superior que son genéricos y de los cuales ICANN está a punto de lanzar sería una tercera ronda para que la gente que quiera registrar un dominio de nivel superior, como ya se han registrado .adidas, .aero, .museum, etcétera, haya una nueva ronda de registros de dominio de nivel superior. Este es un tema muy complejo, muy amplio, que probablemente a alguno de ustedes le puede interesar y o ya lo está estudiando o lo va a estudiar. Pero bueno, eso es un poco al margen de lo que estamos contando, de la historia, pero tiene que ver con esto. Em, en el camino nuestro aquí, logré yo plantear un proyecto a la OEA con el cual nos dieron una donación, digamos, en equipos, en equipamiento, enrutador y eso como por $6,000. O sea, no era ni muy grande, pero con eso logramos echar a andar la primera conexión y lo hicimos en ese edificio que aparece en la foto, que en ese entonces era de Antel, era propiedad de Antel. Antel se llamaba aquí la Administración Nacional de Telecomunicaciones, como en muchos de nuestros países, y en ese entonces, como en muchos de nuestros países, era una institución estatal, pública, que después pues se privatizó. De hecho, en El Salvador, ya nos vamos a llegar, se privatizó en 1996 y empezaron a venir pues todas las telefónicas que conocemos en varios de los países, las empresas grandes estas que hacen inversiones y bueno, es el desarrollo típico. Hay algunos países como Uruguay, por ejemplo, que mantiene y de hecho se llama igual, Antel, la, la telefónica estatal.
Pero en la mayoría de nuestros países hay competencia, hay empresas privadas que dan los servicios con los cuales nos conectamos a Internet y los dispositivos móviles, etcétera. Pues bien, en este edificio que aún permanece en pie y es propiedad de la compañía Claro hoy en día aquí en El Salvador y que está ubicado en el centro histórico de nuestro país, de San Salvador, de la capital, ahí, que como dije antes eran oficinas o eran instalaciones de Antel, aunque yo no trabajaba para Antel, sino yo trabajaba como director de informática en una universidad privada, pero como tenía estos recursos delegados, me puse a trabajar con la gente de Antel y logramos esa conexión. La primera conexión exitosa, porque por supuesto para llegar a esto tuvimos que prueba y error, aprender, configurar, reconfigurar, etcétera, etcétera. La primera conexión exitosa fue el 14 de diciembre de 1995, ya dije, en ese edificio que ven en la televisión, en la presentación, en la fotografía. Por tanto, y aquí me voy adelantando y tiene que ver con la sorpresa, el 14 de diciembre del año recién pasado, cumplimos 30 años en El Salvador de la primera conexión directa y dedicada a Internet. Antes de ese momento teníamos el que se llama, para los que tienen alguna eh, formación técnica, Store and Forward, es decir, mandábamos vía un protocolo, una tecnología que se llamaba UUCP, Unix to Unix Copy Program. Esto es historia, esto es histórico, lo pueden consultar y como digo, los que les gusta la tecnología, a lo mejor algún día lo han estudiado. Ahora, pues prácticamente esas cosas ya no se usan, pero es parte de cómo vino creciendo Internet en nuestra región, no solo en mi país, en todos los países hay historias similares de cómo fuimos aprendiendo y mejorando y extendiendo la conectividad. Ahí mismo en la última frase aparece que creamos, porque yo también estuve ahí, fundé otra organización que se llamaba Infocentros. Tomamos algo del modelo de la red científica peruana, las cabinas públicas en Perú tenían acceso a internet, eran como telecentros, como cibercafés, pero más de corte o de índole social. Y así creamos nosotros en el país Infocentros. Y creamos, gracias a eso, que nos dieron un préstamo en El Salvador, no una donación, no un grant, como en otros países, que a partir de la venta de la privatización de la telefónica estatal, se usaban fondos para fomentar la conectividad, el acceso universal, etcétera. Aquí, digamos, sí se sacaron de esos fondos, pero nos los dieron como en calidad de préstamo que eventualmente tuvimos que devolver, pero no en plata, sino en especies. Pero bueno, eso creo que no vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, gracias a Infocentro, eso sí lo quiero decir, llevamos la conectividad a Internet al resto de nuestro país. Si bien El Salvador es pequeño, comparado con la mayoría de todos los países de ustedes, pero aún así pues teníamos que tratar de conectar a todo el país. Entonces con Infocentros logramos instalar por cuenta nuestra estos lugares y eventualmente pues obvio, como hay mucho emprendimiento, mucha innovación, personas privadas crearon los cibercafés que eran, entre comillas, muy entre comillas, una competencia de Infocentros, porque curioso, era una competencia deseable para nosotros, porque el propósito de Infocentros no era lucrativo, no era generar ganancias con el alquiler de los equipos y etcétera, sino fomentar, propiciar el uso de Internet en El Salvador. Bien, parte de la historia que sigue es, hemos desde entonces, y ya dije que acabamos de cumplir 30 años de la primera conexión, pero eventualmente y cada vez con diferentes matices, diferentes épocas, charlas, talleres, conferencias, lo hemos seguido haciendo. Yo en lo personal empecé a publicar artículos en varios de los periódicos de papel aquí en aquel entonces, después ya se movieron a blogs. Los periódicos principales en El Salvador, la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, El Mundo, y más adelante blogs especializados. Escribía artículos que yo escribía sobre, perdón, publicaba artículos que yo escribía sobre, digamos, tenía dos partes. Una en donde le revisaba un sitio web terminado en .sb
con afán de promover que la gente visitara, usara Internet, los sitios web. Recuerden que estamos hablando de los principios de Internet, cuando no toda la gente tenía, bueno, ni hoy tiene toda la gente, pero era menos conocido el propósito de Internet. Si hoy en día tocara ir a hablar de Internet a un lugar, cualquiera de todos nosotros que estamos en esta sesión puede ir a hacerlo con muchos ejemplos, muchos servicios, muchas posibilidades, oportunidades, también riesgos, pero todos podemos hablar un poco de eso. Si somos tímidos menos, pero sí podemos hablar. O sea, tenemos tema. En aquel entonces yo hacía la labor de evangelizar sin mucho ejemplo. Digo, yo podía mencionar ejemplos, pero la gente no necesariamente me comprendía. Pero era otro momento, ¿verdad? Era otra época, la cual a varios de aquí nos tocó vivir, a los que pasamos de X años, nos tocó vivir todas esas experiencias, que obviamente que son diferentes de lo que hoy en día vivimos. Eh, Creamos 41 infocentros con el proyecto y la organización que les comenté para llevar conectividad al resto del país, y surgieron varios cibercafés como iniciativas empresariales. Pues también obviamente fuimos evolucionando como país, y pudimos ir mejorando poco a poco. Permítanme pues la conectividad, y también el uso que le damos a, a Internet. Como en todos sus países, seguro, si se revisa la historia, al principio eran unos ciertos usos. Por ejemplo, en estos tiempos que estamos hablando, me refiero pues finales de los 90, principios de los 2000, no habían, o al menos no tantas redes sociales como hoy en día, por ejemplo, y ese uso era mucho menor. Los buscadores también no estaban tan desarrollados, y mucho menos aún la inteligencia artificial que sí ya estaba siendo estudiada, como sabemos, eso no es de ahorita, pero la popularización o la visualización de la inteligencia artificial ha ocurrido hace relativamente poco. Ups, ahí está. El hito es lo que Sí. continúa. Te pregunto, en esa época de la llegada del Internet al público, ¿qué papel jugaron las universidades? Ah, buena pregunta. De hecho, y ahí olvidé mencionarlo, gracias Alfredo, las primeras dos instituciones conectadas a Internet desde El Salvador directamente fueron dos universidades. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que era donde yo trabajaba en ese entonces, que dirigida por los jesuitas, y la Universidad Don Bosco, que es la dirigida por los salesianos. De hecho, esas fueron las dos primeras instituciones, organizaciones, empresas, lo que sea, conectadas a Internet. Paulatinamente fuimos conectando más entidades, como por ejemplo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Salvador, que es la universidad, en El Salvador solo hay una o dos universidades estatales públicas, esa es una de ellas, se llama Universidad de El Salvador. Entonces la conectamos también, y poco a poco fuimos conectando, se fueron conectando más instituciones. Las universidades siempre jugaban el papel de ser como un lugar donde la gente se iba a formar, iba a entender un poco, habían charlas, habían presentaciones, pero, pero bueno, ahí también recuerdo que no había mucha gente que conociera técnicamente de estos temas, de configuración de redes, configuración de pues todos los servidores, los servidores web, servidores de correo, etcétera. Todo eso fue poco a poco aprendiéndose, y ciertamente las universidades fueron un lugar para ir haciendo eso. Pero les tocó, como a casi todas las empresas, organizaciones, academias, etcétera, reinventarse, reconfigurarse en los servicios. Si no, pues tomemos el ejemplo de los periódicos. Obvio que después de papel, y algunos se mantienen en papel todavía, pero ciertamente tienen su versión digital, porque si no se quedan, como dicen, fuera de la jugada. Aquí, bueno, también una parte que he tenido
la bendición, la fortuna de participar en todas estas organizaciones que se mencionan ahí, que algunas seguramente ya las escucharon. Yo he participado. Por ejemplo, el LACTLD, que es la Asociación de Administradores de Dominio de Latinoamérica y el Caribe. Yo soy uno de los fundadores y su primer presidente, pues porque como ya les dije, yo administro el punto SB. En ese papel, pues fundamos LACTLD junto con otros colegas y la organización está ahí, vivita y coleando, pujante. De hecho, estamos en un ejercicio de revisar sus estatutos para mejorarlos, etcétera, etcétera. Luego, siguiendo a la derecha, Raíces es la red avanzada de investigación, ciencia y educación salvadoreña. También fui fundador y fui un tiempo su presidente. Em, Raíces es nuestra contraparte para Red Clara, que está inmediatamente abajo. Tal vez algunos han escuchado Red Clara, que es la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas. Yo fui uno de sus fundadores y miembro del directorio. La fundamos en México, en Valle de Bravo, en 2003, en julio de 2003. Entonces, pues en ese rol también participamos. Si alguno no sabe qué es Red Clara, es el equivalente en nuestra región de, voy a decirlo así, Internet 2 en Estados Unidos o GEANT, que es la red de redes académicas en Europa. Así lo hay en todo el mundo, sobre todo en países más desarrollados, digamos, en los temas de investigación, ciencia y tecnología, utilizan esta red avanzada, le llamamos, que es como una paralela, usa la misma tecnología de Internet, pero es como una red paralela al Internet común, en donde, pues, por ejemplo, pues, solo por mencionar un ejemplo, en esta red académica, los académicos, los científicos, los investigadores de cualquier disciplina, no solo de Internet ni de tecnología, de medicina, de arte, de danza, etcétera, etcétera, tienen acceso, por ejemplo, a equipos más sofisticados, a supercomputadoras, a observatorios astronómicos, que no todos podemos comprar un observatorio astronómico, microscopios electrónicos, etcétera, etcétera. Todo eso son dispositivos para investigación y, por supuesto, los resultados de las investigaciones. En salud hay mucho de esto, por ejemplo, cuando se toman registros de las investigaciones sobre enfermedades como Alzheimer y otras, pues ahí todos esos, los investigadores de esos campos comparten información. Entonces, en Latinoamérica tenemos a Red Clara, que hace eso. Yo fui, como dije, uno de los fundadores. Luego, a la izquierda tenemos a ICANN, que muchos de ustedes conocen, saben qué es, la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados. Fui miembro de su directorio por 6 años, entre 2015 y 2021. Y bueno, otra experiencia, ¿verdad? Porque es como una entidad, yo les digo, aunque no es correcto lo que voy a decir, estrictamente hablando, que es lo más parecido a un gobierno de Internet. Internet, como todos sabemos, no tiene gobierno, no tiene policía, no tiene nada de estas cosas, no tiene tribunales. Quizá algunos quisieran que tuviera, pero Internet no nació así y no tiene ese esquema. Como saben, el modelo, y seguro que ya lo tienen súper estudiado, el modelo utilizado por ICANN y otras organizaciones, el de múltiples partes interesadas o multi-stakeholders, que es la manera en que se toman las decisiones. Pues bien, yo tuve el honor de ser parte del directorio de ICANN por 6 años. Dejo el MAG al final. La CNIC es otra organización en nuestra región latinoamericana y Caribe que se encarga del registro de direcciones de Internet, es decir, las IP y los ASN, que son los números de sistema autónomo. Estos son partes muy técnicas, muy tecnológicas, son los números estos que todos tenemos, al menos un número que es único en el mundo para estar conectados a Internet. Yo siempre explico que ese número único en el mundo en un momento dado es el que permite que a mi computadora llegue lo que yo estoy buscando y no se equivoque y vaya a la computadora del vecino, o al celular, o al móvil, o a la PC, o a la laptop, a la tablet, o lo que sea. Bueno, y finalmente, a ver, yo sigo siendo, volví al directorio de la CNIC y soy parte de su directorio. De hecho, tuvimos reuniones al principio de esta semana como directorio en Lima y bueno, vemos temas pertinentes a esta organización. Y
el MAG, que es el Multi-Stakeholder Advisory Group, o sea, el Grupo Asesor Multisectorial de Naciones Unidas para los temas de gobernanza de Internet. Yo soy miembro de ese grupo desde 2023 y tuve el honor de ser parte de un MAG especial que se creó en el 2025, fungió durante todo el año 2025 y todavía el mandato continúa, no se ha nombrado el MAG 2026. Este MAG 2025 fue especial porque parte de la historia es que también el 2025 se cumplieron 20 años de la segunda parte, en 2005, de la Cumbre Internacional de la Sociedad de Información, que es donde se creó por decisión de los estados reunidos ahí, de los países que se reunieron ahí de Naciones Unidas, la creación del Foro de Gobernanza de Internet, que también seguramente ustedes ya lo han estudiado, es parte de lo que pues a la mayoría que estamos involucrados en estos temas nos interesa mucho, que camine porque es el modelo por excelencia en donde o es el evento en donde por excelencia se ejerce el modelo de múltiples partes interesadas, multi-stakeholder. Bien. Hay unos emprendimientos, le quiero llamar así, utilizando terminología más moderna, pero que los emprendimientos spin-off, que en la jerga contemporánea se usan mucho con empresas que salen de otras, que se crean porque hay un nuevo producto, un nuevo servicio que se le ocurre y cobra vida por sí misma un planteamiento determinado. Por ejemplo, en nuestro caso, el punto de intercambio de tráfico, que es una parte de la infraestructura crítica para Internet, no sé si ya lo han estudiado, pero la infraestructura crítica de Internet en cada país lo forman, por ejemplo, el registro de nombre de dominio, los puntos de intercambio de tráfico y algunos otros que proveen servicios vitales para la resolución de los nombres de dominio, por ejemplo, los DNS, y otras como el intercambio de tráfico. Los IXPs, como se conocen en general, los puntos de intercambio de tráfico, lo que hacen en nuestros países es que el tráfico que viene y va de un proveedor a otro en el mismo país, en el mismo territorio, se queda en el país, se intercambia ahí mismo. Porque visualicen que ustedes tienen, digamos, en su país tienen, por mencionarlo fácil, 5 proveedores, voy a decir, 5 proveedores de Internet. Normalmente tenemos más, pero digamos, cada uno de estos proveedores tiene salida al exterior para conectarse al resto de Internet. Muchos llegan vía cable submarino, por ejemplo, al NAP de las Américas en Florida, y ahí ya están en Internet y mandan el correo que a uno de ustedes mandó desde su casa, de su oficina, se lo mandó a alguien allá en Mumbai para tramitar la visa, para ir a la reunión de ICANN, pasa por ahí y llega muy rápidamente, por supuesto, a la India en ese ejemplo que estoy poniendo, y así es como funciona Internet. Pero si el correo que ustedes, o lo que sea, el intercambio, el sitio web, lo que sea, que ustedes quieren visitar o enviarle un correo, es en su mismo país, simplemente que trabaja con el proveedor B, ustedes están con el proveedor A, y la otra persona está en el proveedor B, si no hay un punto de intercambio de tráfico entre esos dos operadores, el tráfico sale y vuelve a entrar. Si bien es un retardo casi imperceptible, porque estamos hablando de milésimas, 10 milésimas de segundo, qué sé yo, obviamente sería más eficiente si este tráfico que va, y voy a exagerar, al vecino, al que vive a la par, en su casa, en la casa que está a la par, pero como tiene otro proveedor que lo atiende, eso tiene que salir del país en vez de ir. No, nunca iría en la misma colonia, en el mismo barrio, no. Pero iría al punto de intercambio de tráfico del país y regresaría ahí mismo, siendo mucho más eficiente. Ese es un punto de intercambio de tráfico. Entonces aquí fundamos IXAL, como IXP de El Salvador, y comenzamos operaciones el 1 de septiembre de 2021. Si bien la idea, el sueño, aquí su servidor lo tenía desde hace más de 20 años, literalmente, pero ha sido muy difícil en El Salvador echar a andar este punto de intercambio de tráfico. Adicionalmente, pues participamos en varias organizaciones. Ahí hay una palabra. Si quieren, damos para la pregunta, Eunice.
Adelante. Lalito, Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y muchas gracias. escucharte también. Mira, este tema de los puntos de intercambio creo que es un tema muy importante, pero la manera en lo que tú comentas de que no siempre, o sea, es un poco difícil el que puedan enlazarse o que puedan realmente alojar servicios y no sé si eso también depende de los proveedores de servicios en cada país. Yo Ah, te hablo, por ejemplo, de México. Telmex pudiera ser un proveedor de servicios, en donde em, no sé si no le ven algún tipo de valor que, estén, que es algo que en lo personal se me hace muy raro, porque incluso es una recomendación que está dentro de una de las recomendaciones en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los puntos de intercambio. Pero mi pregunta es esa, o sea, no sé si tú consideras que la colaboración con estos proveedores de servicios pudiera ser la clave, o eh, sea, los que tienen los enlaces para poder levantarlos. claro, te digo así muy rápidamente, porque esto nos llevaría mucho tiempo, pero en efecto, si bien esto lo ven claro como una ventaja para el Internet de cada país, muchísimas personas, incluido el personal técnico de esos proveedores, de los ISPs, el tema es cuando vienen los tomadores de decisión que siempre ven el tema financiero Ujú. y dicen, bueno, ¿qué hay para mí? ¿Qué rentabilidad, qué provecho voy a tener como empresa? Y sobre todo esto se da en los grandes, así como dijiste Telmex, hay grandes operadores en cada uno de nuestros países y otros más pequeños. Entonces los grandes dicen, yo no me quiero conectar porque le voy a estar apoyando al chiquito, que es mi competencia. Entonces es con un poco de mezquindad en el tema comercial, en el tema de negocios, y esa es una de las razones principales por las que no se conectan. Hay otro tema vinculado que es los CDNs, que es la provisión de contenido en el lugar. El esquema ideal para un punto de intercambio de tráfico es que tuviera conectados, interconectados a todos los proveedores de un país y además tuviera en su instalación, en el data center donde está instalado, tuviera copias que se van actualizando de los grandes proveedores. Léase Netflix, léase Akamai, léase Facebook o Meta. Todo esto, Google por supuesto, todo esto, eso sería el mundo ideal para Internet. Y están las provisiones técnicas, pero ya dije, hay temas más de política interna, no política nacional, ni mucho menos, sino políticas internas comerciales que en mi opinión son un poco mezquinas, pero bueno, así es such is life, ¿verdad? Así es que ni modo. Pero esa es la razón, Eunice. Bueno, continúo. De nada. Continúo también pues como spin-off o como más participamos acá en otras organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, uno que es bien común en nuestros ámbitos son los capítulos de Internet Society en cada uno de nuestros países. Hay unos más grandes, más pequeños, mejor organizados, pero hay mucho trabajo que se puede hacer. Entonces nosotros en El Salvador, porque bueno, yo presido el capítulo local. Tenemos muchas actividades, mucha interacción, mucha sinergia con una organización con la que administro los puntos SB y con algunas otras organizaciones y universidades donde también hacemos trabajo de promover la formación técnica, la formación de usuarios y otras que hay así. También, esto ya un poco más personal, hemos apoyado financieramente a emprendedores salvadoreños con potencial de crecimiento, esto que se llama inversiones ángel, es decir, que se aporta un poco de plata, pero también se acompaña el emprendimiento aportando la experiencia que uno puede haber obtenido de ser parte de juntas directivas y otras empresas. Y además hacemos muchos eventos tecnológicos
este año, en mayo, el 17, alrededor del 17 de mayo, que cae domingo este año, que es el Día de Internet, em, llevamos 18 años consecutivos, este va a ser nuestro 18º año en El Salvador, que celebramos el Día de Internet, pero lo bonito en El Salvador es que no solo celebramos un día, celebramos toda una semana. ¿Y cómo hacemos esto? Y valga esto como un consejo, un tip, digamos, de quien lo quiera hacer. Convocamos a todas las universidades habidas y por haber que quieran sumarse y les decimos que son parte del comité de impulso, así se llama técnicamente en la jerga de Día de Internet. Y lo que les pedimos es que organicen eventos que pueden ser charlas, talleres, bootcamps, pueden ser premiaciones, pueden ser concursos, ya dije conferencias, charlas, etcétera, sobre todo ante jóvenes. Y en las universidades esto no debiera ser difícil. Yo trabajé muchos años en una universidad y bueno, en algunos casos sigo sin comprender por qué cuando viene un ponente de fuera, no, por ejemplo, suspenden clases y hacen a los chicos ir a esa charla, pues es un evento de fuera pues una persona que no está todos los días ahí, no es el maestro común, y se supone que pues trae algún aporte. Pero bueno, hacemos todos estos eventos y otros muchos más, el Día de Internet de las Cosas, el Día de la Mujer en Tecnología. Aprovechamos cualquier fecha, hay muchísimas en el calendario que nos dan, bueno, acaba de ser el 11 de febrero, por ejemplo, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es un día internacional y también lo aprovechamos, hacemos cosas que estimulen o que promuevan, en ese caso particular, el estudio por parte de niñas y jovencitas de área de carreras en ciencia y en tecnología. Estas son una lista, no voy a entrar en eso porque son nombres particulares aquí en El Salvador, en donde algunos quizás ya mencioné, pero en donde su servidor participa y tiene algo que ver pues en esto y todas tienen vinculación de promover tecnología, promover principios, etcétera, etcétera. Y como SBNet, la organización que yo fundé y que administra el punto SB, como les dije, es una ONG. Esto no ocurre en todos los países y aquí tampoco no sé por qué, cómo se me ocurrió, por qué se me ocurrió. Yo trabajaba en una universidad, ya lo dije, pero no dejé la administración del punto SB en esa universidad, sino fundé una ONG sin fines de lucro, que por tanto no hay accionistas que se lleven la plata. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa de becas. De hecho, ese número se queda corto. En realidad tenemos más de 150 chicos y chicas becados en El Salvador en universidades nacionales solo en carreras de tecnología. Eso sí es condición nuestra. No tenemos nada en contra de, pero no becamos para que estudien derecho, administración de empresas, medicina, etcétera, sino prácticamente solo tecnología. Todas sus vertientes, redes, programación, etcétera, etcétera. También contribuimos financieramente a equipamiento y experiencia de transmisión de conocimientos con computadoras, kits de robótica, kits de Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. Financiamos talleres y cursos y tenemos un especial tratamiento, un especial área que apoyamos las mujeres en tecnología de muchas maneras, que también nos llevaría un gran rato mencionarlas, pero hacemos varias cosas creativas que tienen que ver con buscar que las niñas y las jóvenes muchachas pues estudien carreras STEAM o STEM, pues apoyando y motivando a que no se autolimiten, que no son carreras solo para varones, sino que también ellas se den su tiempo. Y también apoyamos viajes y proyectos de investigación. Hay veces que a estudiantes, a jóvenes, hombres y mujeres, los invitan, se ganan, digamos, la participación en un evento y SBNet les financia parte o la totalidad de su viaje. Una de las cosas destacadas que hicimos el año pasado, hay una chica aquí de 25 años que ganó por mérito propio la participación en un campamento en la NASA, en Houston. SBNet le pagó el viaje y bueno, ya volvió y ha dado muchas charlas y la han entrevistado porque es una gran cosa que alguien haya ido de esa edad a un campamento de la NASA donde les enseñan a pilotar
a estar sin gravedad, a simular el lanzamiento en paracaídas, etcétera, y además proyectos de investigación en sí. Ella me contaba que su proyecto con el cual ganó es unos drones, pero que tienen propulsores, no tienen hélices porque en el espacio no hay gravedad. Entonces había que pensar una alternativa para que los drones funcionaran en el espacio. Eh, Esto también, aunque no quiero que suene presuntuoso, pero lo menciono porque mi mensaje siempre es que todos podemos obtener premios. Aquí Alfredo acaba de ser reconocido con un premio el año pasado y bueno, varios tenemos esa oportunidad. En mi caso, pues recibí el premio Trayectoria de la CNIC en 2020, justo cuando no estaba en el directorio, así es que se valía, se podía. Ingresé al Salón de la Fama de Internet en el 2021, que para mí es uno de los máximos reconocimientos internacionales. Ahí solo hay 154 personas del mundo y dentro de esos solo vemos 15 latinoamericanos que estamos en el Salón de la Fama de Internet por nuestras acciones. Y en el futuro, ¿qué esperamos? Mantener nuestro compromiso con El Salvador y la región, válgase, porque yo he trabajado bastante por la región latinoamericana y Caribe, así como en el mundo cuando tuve la oportunidad de estar en ICANN y ahora también desde el MAG, que la visión es el mundo, no es una región. Educación, siempre promover programas técnicos con cuestiones novedosas, fomentar el uso de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, IoT, Big Data, blockchain, computación cuántica, etcétera, etcétera. Todo lo que va surgiendo. Tratamos de apoyarlo. No es que sepamos de todo, porque nadie puede saber de todo. Hay un conocimiento especializado muy elevado, pero el tema es que cada quien busquemos dónde podemos apoyar y cuando estamos todavía con ganas de estudiar más cosas, ver qué podemos seguir estudiando. Allá en resumidas, 30 años de conectividad salvadoreña a Internet, como les dije, lo cumplimos el mes pasado, el antepasado, en diciembre. Tengo más de 40 años de trayectoria profesional y la mayoría de ese tiempo dedicado a Internet, como ya expliqué. 41 infocentros que abrimos en su momento y que dieron pauta a la conectividad nacional. Más de 100 iniciativas apoyadas y aprobadas y apoyadas de parte de SBNet. Becas otorgadas en el tiempo, más de 500. Y eso es parte de lo que hacemos aquí en El Salvador. ¿Qué hay en el futuro? En El Salvador tenemos leyes recientes, algunas de estas ustedes ya las tienen en sus países, otras quizás no, pero pues ahí vamos, investigando, revisándolas, atendiéndolas. Hay algunas que son positivas y un poco diferenciales. Por ejemplo, la ley de activos digitales, que entiendo que hay en El Salvador, en Brasil, y no sé si en alguno de nuestros otros países va en camino o algo, pero esto permite, por ejemplo, la tokenización de bienes utilizando blockchain y esas tecnologías y abre un nuevo mundo de mercado. Aquí han venido muchísimos empresarios que quieren saber más de esto, invertir y conocer más del tema de la tokenización de activos. No solo los criptomonedas, sino y más que criptomonedas, los activos digitales. Y también aquí se ha creado ya una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. Bueno, tiene que ir evolucionando, por supuesto, porque no nacen sabiendo. Está la Oficina de Activos Digitales y más recientemente también, no sé si ya la crearon, pero van a hacer algo en energía nuclear, que un país pequeño como el nuestro no tiene este. Sabemos que hay otros países, pues como Argentina, México, que sí tienen ya temas de este tipo más avanzados. Creo que el tema de activos digitales sí es más particular. Bien, ahora me acerco a empezar a definir lo que es la sorpresa. Y es que el año pasado, en diciembre, con motivo de los 30 años de la conexión a Internet que ya mencioné aquí, pues escribí, no fue un rato, pues me tomó mis años, escribir un libro sobre la historia de Internet en El Salvador. Y también en el libro incluyo mi paso, que no me estoy yendo ni mucho menos, no me estoy retirando, pero mi paso hasta ahora en estas organizaciones que ya mencioné en esta charla, las describo con más detalle, etcétera. Y
Y también menciono la proyección y acción social relacionada con Internet. Todo esto en un afán de ser, mm, de poder servir un poquito como un modelo, un ejemplo de cosas que se pueden hacer en cada uno de nuestros países. Esa es una reseña que alguien escribió de mi libro, que como digo lo lancé en diciembre del año pasado. Y pues aquí está solo en formato físico, de papel. No está en planes ponerlo en línea, tampoco pues no sé, eso tengo que averiguar, pero no está así como urgente venderlo en Amazon. A lo mejor lo hagamos en algún momento, pero por ahora esos son los datos del ISBN y se llama Huellas hacia el futuro, como subtítulo Memoria del Padre de Internet de El Salvador, 1995-2025. Y como dije, ya tuve dos ocasiones de presentarlo públicamente y bueno, ahí vamos también haciéndolo. Un poco más sobre el libro. El tema de fondos de Internet es una autobiografía novelada, así me le dijeron, me lo dijo el editor. Describo la fundación de iniciativas y organizaciones, mi participación en las organizaciones, los eventos, anécdotas, reflexiones y recomendaciones. Hay anécdotas que me sucedieron cuando estábamos introduciendo Internet, cuando no sabíamos muchas cosas técnicas. Por ejemplo, no sabía yo que mi nombre estaba en las direcciones IP, que en algún momento se usaron para cosas ilícitas y pues se creía que yo estaba haciendo las cosas ilícitas, porque es lo lógico, pues FBI, todas estas Interpol, hacen esas investigaciones y en un momento dado, y que ni yo entendía qué estaba pasando, como que me llegaron a visitar y mire, ¿y usted qué está buscando en los servidores del Departamento de Estado de Estados Unidos? Yo, nada. Pero claro, alguien sí lo había estado haciendo con una de las direcciones IP que están a mi nombre. Luego, temas que presento cuando hablo con los jóvenes y es narrado en primera persona a partir de mi contacto cercano con Internet a nivel mundial. Las partes son 5 partes, ahí están: la preparación del camino, hora de sembrar semillas, a conquistar el mundo, frutos y reconocimientos y lo que falta por hacer. Y esta es la lista de los 40 capítulos que lo constituyen. No me voy a detener en estos, pero aquí puse en azul algunos que pueden ser interesantes en general, porque claro, hay unos más salvadoreños, pero hay otros que son más generales y pretenden ser más didácticos. Por ejemplo, la delegación de los recursos esenciales, me refiero a lo que mencioné hace un rato, sobre direcciones IP y nombres de dominio, cómo obtuve su delegación. Un regalo navideño único para todo el país, porque nos conectamos, como ya dije, en diciembre de 1995. No solo la capital debe estar desconectada, lo que mencioné de infocentros, la fundación y participación en organizaciones regionales, y ahí hablo de ICANN, la CNIC, la TLD, etc. La transición llana, una nueva era para Internet, que esta nos tocó vivirla a varios, estaba en el directorio de ICANN en 2016, hicimos esta transición, ahí explico su importancia y qué quiere decir. Las celebraciones para crear e intercambiar experiencias, me refiero a cosas como el Día de Internet que mencioné. Las casas de Internet es porque, por si no lo saben, en Montevideo fundamos la Casa de Internet de América Latina y el Caribe, porque ahí en ese local vive la CNIC, pero también viven muchas organizaciones de la mencionada aquí: ICANN para Latinoamérica, LAC-TLD, ECOMLAC, LAC-IX, LAC-ISP, ECOMLAC, hay muchas organizaciones que tienen su sede allí, una oficinita pues, pero ahí comparten y hay una dinámica bien bonita. El Grupo Asesor de Naciones Unidas sobre Gobernanza de Internet, que ya mencioné, el MAG, son algunos de los capítulos que se me ocurre que pueden ser como de interés general. Hay otros más anecdóticos que pueden ser, digamos, entretenidos. Y eso. Y ya finalmente con esto termino. La sorpresa es que yo quisiera regalar un libro, un ejemplar del libro, a alguno de todos ustedes, y le he dejado a Lilian y Alfredo, no sé si aquí o más adelante, que hagan una dinámica para hacerlo. Después ya veremos cómo lo hacemos llegar. Tal vez aprovechamos que alguien de su país, nos vemos con alguien en algún lugar y ahí sí intercambiamos físicamente, porque el transporte, el envío puede ser que sea muy caro, pero bueno, primero hay que determinar quién y cómo se lo va a ganar. Voy a dejar de compartir aquí para vernos. Ahí estamos. Bien, esa era la sorpresa y ese es el fin de mi
presentación, así que quedo abierto para comentarios, preguntas. Según yo, nos quedan 5 minutos, así es que adelante. Eh, Lito, te tengo una pregunta relacionada con lo que mencionaste de blockchain y de los activos digitales. Eh, eh, a- el modelo que ustedes en El Salvador han desarrollado, ¿ustedes le ven futuro para la economía de su país y que se pueda replicar en otros países? Sí, Alfredo, ciertamente. Ya aquí hay 3, 4, 5 empresas que tokenizan bienes y, por ejemplo, hay un hotel en la playa que lo están construyendo, si no lo han suspendido, pues si no ha pasado algo ahí. Se ha explotado las construcciones aquí, los edificios y tal, pero lo novedoso es que al menos esa construcción, y después me comentaron de otra, de una empresa desarrolladora amiga, pero después se echaron para atrás, que sí iban a tokenizar y esto les permitía que recibieran inversiones en plata, no necesariamente solo en criptomonedas, en Bitcoin u otras, sino también dólares. Aquí la moneda de curso legal dólar, aquí en El Salvador. Entonces uno podía invertir $100, $500, lo que tenga a la mano, vía tokens. No tiene que ser, no, la inversión va de $10,000 para arriba, de 20,000, de 100,000. No, entonces la tokenización permite eso. Entonces, como digo, hay ya 2 que 3 empresas que están dedicándole fuertemente a inversiones vía tokens, tokenización. Entonces, hay un posible desarrollo. Yo no he estudiado, pues, ya es demasiado, ya no he estudiado el tema en profundidad, pero por ejemplo, mi hermano que está dedicado a bolsa de valores, pues que asesora. Yo tengo esta plata, quiero invertirla, recomendame dónde. Entonces él hace ese tipo de cosas. Yo le dije, mira, tenés que ponerte a estudiar el tema de tokenización, porque ustedes que están en el campo financiero, esto les va a venir, porque esto ya está en el mundo, se está desarrollando la economía vía tokens, vía tokenización. Entonces yo lo veo como una ventaja en nuestro país porque como dije, son de los poquitos países que ya tienen la ley de activos digitales y permite y regula esto, porque también no es que cualquiera se pone a hacerlo y ya, y qué riesgos hay, y puedo perder mi plata y hay estafas o lo que sea. Entonces, pues tiene que haber un tipo de normas, pero yo creo sinceramente que esto va a ir caminando igual hacia adelante, pues hacia el futuro. Ah, qué bien, me alegro un montón. Entonces, vamos a hablar un poco del libro. Eh, Perdón, Alfredo, hay una pregunta en el sí, chat. ah, Lito, Sí, dice Juan José que si tienen en las universidades algún grupo de ciberseguridad o seguridad de la información. lastimosamente no. Cada Increíble. quien, algunos lo hacen por su cuenta, pero no hay, en El Salvador, eso sí debo reconocerlo, no hay mucho desarrollo en ciberseguridad. Por supuesto, hay personas que estudian, que trabajan en eso, pero no en forma colectiva. Se supone, por ejemplo, que hay un CERT a nivel estado, a nivel gobierno, pero yo honestamente no lo he visto, no lo conozco. Está bueno si es por razones de seguridad, de confidencialidad, pero yo no conozco mayor cosa de eso. Entonces, lastimosamente, como repito, si bien está un capítulo Isaka aquí que trata de promover eso, el tema de ciberseguridad, pero yo no siento que haya mucho eco en la gente. Nosotros mismos también apoyamos y promovemos estos temas y ojalá podamos hacer un evento aquí en conjunto con la CNIC este año que tiene que ver con ciberseguridad, resiliencia informática, etcétera, etcétera. Pero sí, Juan José, reconozco que es un tema que aquí falta trabajar más. Lilian, ¿hay, Adelante. hay alguna otra pregunta? No, nada. Ok, bien, entonces lo que vamos a hacer para lo del libro, y esto vamos a utilizar los servicios de Lito como evaluador, le voy a pedir a todos los participantes de este grupo que en el foro de discusión correspondiente escriban una reflexión. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir entonces a Lito que él las evalúe, ¿verdad? Con calma, no va a ser algo que él va a hacer de hoy para ayer. Y Perfecto. entonces él sea el juez que decida a quién le vamos a otorgar el libro y entonces trabajaremos para hacerlo llegar
a la persona correspondiente. De ¿Qué les acuerdo. parece? Y me Ok. parece muy bien que sea diferido, que no sea aquí, porque primero estaría presionado y no sé qué. Segundo, entiendo que hay otros participantes que no están aquí conectados y creo yo que es justo que se les dé la oportunidad, aunque los que están aquí dirían, no, si no vinieron, no tienen derecho, pero vamos a ser más amplios, más abiertos y vamos a incluirlos a todos. Entonces sí, ustedes, Alfredo y Lilian, canalizan recibir esa frase que ha propuesto, esa reflexión que ha propuesto Alfredo, y luego me la hacen llegar, ustedes como quieran, sin nombre si quieren también, para no, ni nacionalidad ni nada, solo Sí, sí, las muy reflexiones, Propongo, y yo las voy a reviso y les digo. ponerles, voy a ponerle acá mi correo electrónico porque algunos de los que están acá, no muchos, pero algunos pocos, no están en el curso, están de invitados participantes, entonces también sería justo que ellos también aporten su reflexión y entren a participar. Entonces aquí les voy a copiar mi correo electrónico. Por lo general pongo el personal porque desde el correo de la escuela a veces me los manda para spam, entonces por eso a veces les escribo desde mi correo personal. Entonces acá se los pongo en el chat, por favor cópienlo y nos mandan esa reflexión. Puede ser sobre la historia de cómo está su proceso de Internet en su país, algo sobre la charla, sobre lo que ustedes deseen que tenga que ver con este tema de la historia de Internet. ¿Te parece, Alfredo? me parece excelente. Inclusive compartí en el chat algunas ideas, ¿verdad? Que exploren qué proyectos podrían ustedes desarrollar en su país en base a lo que mencionó Lito. ¿Qué iniciativas ustedes como grupo regional podrían trabajar y reflexionar sobre eso, ¿verdad? Y cómo lo harían. Pueden hablar sobre algún proyecto que ustedes han sido los promotores o iniciadores y ha tenido éxito en su país y se podría ampliar en otros países. Así que ustedes tienen la libertad de ser tan creativos como ustedes quieran ser, siempre y cuando sea atendiendo los temas que cubrió nuestro compañero y buen amigo Lito, padre del Internet en El Salvador y reconocido por el Salón de la Fama de Ya Internet copio esta Society. información también para los compañeros de Cuba. Igual. Correcto. Y los Perdón. que están aquí, que son invitados, porque por primera vez abrimos esta sesión para el público en general y se promovió por toda América Latina y el Caribe. Así que envíen su reflexión y también son bienvenidos para participar, ¿verdad? En este proceso de evaluación, si les interesa realmente recibir este libro de texto, que para mí es un libro de texto porque se ve tan completo y tan amplio que se pueden obtener muy buenas ideas para iniciativas en nuestros países. Gracias, Lito. Eh, Gracias. gracias a los participantes. Repasen la presentación. Tendremos el documento disponible de la presentación que hizo Lito. Y entonces, Lilian, vamos a hablar un poco de la próxima Sí, para un sesión en vivo que vamos a recordatorio, tener. sí, nuestra próxima sesión Ivo webinar también va a ser abierto, están invitados. Vamos a hablar sobre un tema muy de actualidad, es WISIS más 20, la perspectiva de ISOC, con Israel Rosa, que es el director de asociaciones y desarrollo de ISO, será el 4 de marzo, 22 UTC. Estaremos también promocionándolo por nuestros canales, nuestras redes sociales y los esperamos a todos allá, acá. Bien, pues buenas noches a todos. Muchas gracias de nuevo, Lito, por la experiencia y sabe que siempre eres bienvenido a participar con nosotros y contaremos contigo en futuros grupos. Muchas gracias, Gracias a igualmente de mi todos. parte. Que tengan una Chao, Bien, feliz noche. Chao. bien, cuídense. buenas noches. Chao. Cuídense.